Bien, buenas tardes. Son las 6:18. Deberíamos de haber comenzado a las 6:15, pero hemos estado recibiendo a la gente para no interrumpir luego la teoría. Recuerden que estábamos hablando sobre receptores nucleares. Hoy vamos a terminar eso. Vamos a hacer un pequeño resumen con respecto a eso, a esos tipos de receptores, que lo vamos a ver en las diapositivas que enseguida empiezo a compartir con todos ustedes. Entonces, en ese sentido, ¿no? Nos vamos a meter ahora mismo al tema. Ya saben que si se corta el Zoom, entonces vuelven a ingresar con el mismo enlace para una segunda parte, como lo hemos venido haciendo en las otras o en las anteriores clases teóricas. Bien, vamos a compartir entonces. Bien. Eh, Compartimos. Bueno, entonces, todos estos mecanismos de acción que vamos a repasar, ¿no es verdad?, corresponden obviamente a los receptores nucleares, aquellos que se generan a través de una síntesis de proteínas y que además tardan mucho tiempo, entre 24, 48 horas y en algunos casos hasta 72 horas en formarse. No son, digamos, receptores de actividad rápida como ocurre, digamos, con los receptores iónicos o como los metabotrópicos. De ya los enzimáticos tardan mucho más y mucho más los nucleares. Bien, entonces nos metemos al tema en sí, lo que falta para terminar lo que es farmacodinámica. Entonces aquí tienen mecanismos de acción de los glucocorticoides. Recuerden que la glándula suprarrenal secreta glucocorticoides, secreta mineralocorticoides y androesteroides. Ahora, estos glucocorticoides, sus receptores son miembros de la superfamilia de receptores nucleares para hormonas, por ejemplo, esteroideas, hormonas tiroideas y de vitamina D y retinoides. Ya, estos receptores entonces comparten dos dominios altamente conservados, uno de aproximadamente 70 aminoácidos, que forman dos dominios denominados dedos de zinc. Recuerden que esos dedos de zinc se encuentran en el dominio C del receptor. Recuerden que ese receptor lo he mostrado como una imagen rectangular, ¿no es verdad?, donde había un dominio AB, ¿no? Incluso los mostré de manera separada, el A, el B, el C, el D, que es la bisagra, si se quiere. Entonces estamos hablando, cuando hablamos de estos dominios de zinc, estamos hablando entonces de el dominio C. Recuerden que ahí es la unión, ¿no es verdad?, con el ADN. Entonces, que se unen a secuencias específicas del ADN, como dice aquí, y el otro a nivel de la región carboxil terminal. Recuerden que esa, después del dominio F, que no tiene, digamos, una característica específica, ¿no es verdad? Ahí viene el dominio carboxilo, porque en el dominio A está unido digamos, la terminal amino, que ya hemos hablado. Entonces, a este nivel del carboxilo terminal, que termina interactuando con el ligando, dominio de la unión del ligando, el receptor activado se trasloca, se traspasa de lugar, quiere decir, al núcleo del citoplasma, se va al núcleo, donde interacciona con el ADN en los sitios conocidos como elementos de respuesta de glucocorticoides, induciendo entonces la transcripción del gen respectivo. El ARN mensajero da origen a diversas proteínas, como por ejemplo la lipocortina, los receptores adrenérgicos beta 2 y numerosas enzimas. Entonces los glucocorticoides tienen tanto efectos inductores como también represores, y enseguida pasamos en la siguiente diapositiva a mostrar justamente ese tipo de receptor. Aquí tenemos el receptor de glucocorticoides. Ustedes pueden observar, aquí están los glucocorticoides, penetran por la liposolubilidad a través de la membrana, se unen a las proteínas de choque calórico. Recuerden que aquí hay una P, hay una S, la P proteína, la S shock, ¿no?, en inglés, y la H calórico o térmico también, así se denomina. Estas son las benditas llamadas chaperonas. Esas chaperonas llevan
al corticoide, digamos, luego se desprenden para que se una a la membrana nuclear, penetra dentro del núcleo, se une al receptor en el ADN y se realiza la transcripción genética provocando la formación del RNA mensajero, y entonces esa respuesta va a generar a nivel del citoplasma, sobre todo en los ribosomas, la síntesis de proteínas con participación del RNA de transferencia, y entonces ya tenemos luego la respuesta, ¿no?, de la hormona. Muy bien, entonces eso es cuanto se refiere a los mineralocorticoides. En este otro caso, digamos en esta otra diapositiva, tenemos los receptores de mineralocorticoides, el cortisol y la corticosterona, se unen entonces a dos tipos de receptores, de los receptores de glucocorticoides y los receptores de mineralocorticoides. La R quiere decir receptor, la G glucocorticoide, la R receptor, la M mineralocorticoide. Mientras que la aldosterona, que es el máximo representante de los mineralocorticoides endógenos, se une solamente a los receptores de mineralocorticoides. Se localizan en las células epiteliales de las glándulas salivales, en el colon, en el riñón, sobre todo, digamos, en el túbulo distal, en su tercio distal, y en el túbulo colector, sobre todo ahí en el riñón, el corazón y algunas zonas cerebrales. Se une a los mismos elementos de respuesta de los glucocorticoides porque es similar, digamos, su actividad, aunque interaccionan de manera diferente con otros factores de transcripción. Entonces vamos a observar eso también. Aquí está la estructura, si se quiere, de la aldosterona. Se une a un receptor de mineralocorticoide por la liposolubilidad, porque depende esa su liposolubilidad de su anillo esteroideo, o sea, del ciclopentano fenantreno, penetra al citoplasma, se une al receptor de mineralocorticoide, luego trasloca a la aldosterona y obviamente se une con el ADN para provocar la síntesis de proteínas, generalmente proteínas de transporte de sodio, es decir, este sodio luego arrastra al cloro porque es como cloruro de sodio, y entonces como consecuencia de esa retención de cloruro de sodio, entonces también penetra el agua y se sale el potasio. Una vez que está adentro el sodio y el agua, por una bomba llamada sodio-potasio ATPasa, se intercambia del intersticio, el potasio entra, el sodio sale, y obviamente acompañando al sodio, entonces penetra el agua al torrente circulatorio. Por eso que la hormona aldosterona es una de las que regula dos elementos importantes, el agua y obviamente, ¿no es verdad?, la sal que está constituida por el cloruro de sodio. Aquí solamente se muestra el sodio, pero el sodio siempre va acompañado del cloro, por lo tanto eso es una sal, y esa sal arrastra esta agua, y como ustedes pueden observar, ya esta es la luz, digamos, por donde se forma la orina, y aquí en este otro lado, digamos, está el vaso sanguíneo. Por eso estoy hablando que cuando penetra este cloruro de sodio y arrastra el agua, luego van a, obviamente, penetrar al torrente circulatorio, elevando entonces la cantidad de líquido que existe en el torrente circulatorio, reteniendo sobre todo el agua como consecuencia de la retención de sodio. Pero ¿qué hace en realidad esta hormona aldosterona? Forma una proteína transportadora de cloruro de sodio. Esta es la proteína transportadora, y una vez que se ha transportado, como consecuencia de eso se arrastra el agua. Entonces ya ahí tenemos cómo ocurre eso. Bueno, las hormonas tiroideas derivan del aminoácido tirosina, de bajo peso molecular. Esta es un receptor de hormonas tiroideas, ¿no? La hormona que presenta más afinidad por estos receptores es la T3, llamada triiodotiroxina, como pueden observar, ¿no? En ausencia del ligando de la T3, el receptor inactivo se encuentra entonces unido al núcleo por los elementos. Aquí tenemos la E elementos, la R de respuesta de hormona tiroidea, y posee una fuerte actividad represora en la actividad génica. La unión de la hormona T3, ¿no?, tiene dos efectos: anular la represión y, dependiendo de la dosis de la hormona y también del gen diana, aumentar la transcripción de esta. Aquí tenemos entonces la tetraiodotironina, que luego se va a transformar en triiodotironina, que es la activa. Y vamos a ver cómo ocurre ese hecho. Aquí también tenemos la T4 y la T3. Entonces aquí está el transportador, se mete aquí
y entonces va a unirse a un receptor ligado, digamos, al receptor retinoide, y luego se genera, fíjense que esta RXR es un receptor retinoide, que quede claro, y que también se une la hormona tiroidea, los dos a su vez, ¿no es cierto?, obviamente en el núcleo, sobre todo en el ADN, para que se lleve a cabo la transcripción genética que hemos mencionado. Entonces ahí también tenemos este tipo de receptor. Aquí tenemos los receptores del ácido retinoico, estos receptores llamados retinoides X. Aquí tenemos receptor retinoide, quiere decir, y vamos a tener decir, varios tipos de receptores retinoides, los alfa, ¿no?, los beta y los gamma. Receptores de ácido retinoico, otra vez alfa, beta y gamma. Ya, los receptores retinoides se expresan principalmente en el cerebro, cerebelo, gónadas, donde cumplen funciones relacionadas con el metabolismo de los lípidos, identificándose entonces tres tipos de subfamilias: el receptor retinoide alfa, el receptor retinoide beta y el receptor retinoide gamma. Control de la proliferación y de diferenciación, la apoptosis celular. Cada tipo es codificado por genes diferentes, y ustedes pueden observar aquí, digamos, el receptor retinoide, ¿no es verdad?, del ácido retinoico, si se quiere, y varios otros ligandos que ustedes pueden observar a este otro lado, y entonces penetran al núcleo, donde generan la regulación de la transcripción génica, como pueden observar ahí en la diapositiva. Los receptores de ácido retinoico, entonces el DNA de estos receptores ocurre en una región denominada elemento de respuesta del ácido retinoico. Se expresan principalmente en el cerebro, cerebelo, y las gónadas masculinas, femeninas se unen con el ADN. Los heterodímeros, ¿no es verdad?, de los receptores retinoicos A, o receptores de peroxidasas proliferativas, con lo cual su respuesta también puede estar relacionada con la producida por ligandos y otros receptores, por ejemplo, los ácidos grasos polisaturados. Lo mismo, en la misma imagen anterior, aquí tenemos los receptores de ácido retinoico, la acción sobre el ADN, ¿no?, sobre los genes del ADN, y entonces la regulación de la transcripción génica. Aquí tenemos el receptor de vitamina D, tiene una estructura similar a los otros receptores nucleares. La vitamina D3 ejerce sus efectos cuando se transforma tras diferentes reacciones enzimáticas en calcitriol, metabolito activo. Hasta el momento solo se conoce un receptor para el calcitriol. En cuanto a sus principales acciones, aumenta la absorción del calcio y favorece, digamos, la fijación en el hueso. Esas actividades que tiene, digamos, la vitamina D está relacionada con la reabsorción a nivel de los riñones, la acción de la absorción a nivel del intestino, la participación de la hormona tiroidea, como pueden observar ustedes, y obviamente, como dice aquí, favorece la fijación del calcio a nivel de los huesos. Eso es lo que va a ocurrir. Entonces, en esta otra parte tenemos los receptores, seguimos con la vitamina D. Entonces, y del calcio. El calcio en sangre es uno de los reguladores de su secreción. Bajas concentraciones de calcio, por ejemplo, incrementan las secreciones de hidrocalciferol. Una vez liberada, la hormona viaja al intestino y allí activa sus receptores intracelulares, ¿no? Intracelulares específicos, viajan al núcleo y favorece la transcripción del ARN mensajero. Este mensajero es traducido y da lugar a la síntesis, ¿cómo se llama?, a la síntesis de una proteína encargada de la captación del calcio. Es en esta forma como la vitamina D favorece la absorción del calcio para que luego, digamos, se fije al hueso. Entonces ahí tienen ustedes esa característica también, ¿no?, de estos receptores relacionados con la vitamina D, como vean. Muy bien, entonces ahí tenemos varios ejemplos de los diferentes receptores nucleares, y aquí tenemos la regulación de los receptores. La estimulación y la respuesta del receptor presente en una célula blanca o diana no permanecen estables, sino que pueden sufrir modificaciones cíclicas
debido a que las proteínas constitutivas del receptor pueden ser destruidas o inactivadas y por el contrario en otro instante reactivadas, ¿no? Entonces, sus controles homeostáticos y de regulación, controles que comprenden regulación de la síntesis y degradación del receptor por múltiples mecanismos, modificación covalente, vínculos con otras proteínas reguladoras también. Entonces, de esa manera terminamos regulando, ¿verdad? O termina regulando nuestro organismo la producción o no de diferentes factores que promueven la actividad de las diferentes sustancias hormonales que hemos visto. La desensibilización, entonces, pérdida de la respuesta celular ante la acción de un ligando endógena o de un fármaco. Respuesta homeostática, ¿no? De protección celular a una estimulación excesivamente crónica o aguda, puede ser homóloga o heteróloga. Hipersensibilización también se puede obtener de los receptores con un aumento de respuesta celular ante la acción de un ligando endógeno o de un fármaco como resultado de la falta temporal del ligando o del fármaco cuando el médico haya administrado a las personas que tienen esa deficiencia. Y aquí, en esta parte de aquí, tenemos entonces las conclusiones. Los receptores son macromoléculas, ¿no? Que actúan sobre las células o dentro de la célula, con la cual interactúan o ligan sustancias endógenas o exógenas para modular la función del receptor para generar un cambio, sino que también necesita de dos mensajeros, ¿no? El efecto entonces se produce cuando el fármaco se une al receptor. Los fármacos que interactúan con dichos receptores y desencadenan en la célula, una serie de respuestas fisiológicas similares a la sustancia endógena se conocen como agonistas, porque hacen exactamente lo que hace las sustancias hormonales que producen nuestro organismo. Ya, los fármacos que ligan al receptor, pero cuyo efecto final es impedir e inhibir la acción del agonista endógeno, se llaman antagonistas. La mayoría de los receptores son proteínas y son estimuladas en condiciones fisiológicas por respuestas agonistas endógenas, mientras que, digamos, más afín sea la estructura de ese medicamento con respecto al receptor, entonces mayor será la selectividad de la acción. Entonces ahí también ya en algunas diapositivas hemos visto que hay fármacos muy activos, medianamente activos y de baja actividad, e incluso medicamentos que no tienen actividad, porque digamos esos receptores que son estructuras químicas no interactúan con las estructuras químicas de los medicamentos. Bueno, con esto hemos concluido esta parte de los receptores, pero vamos a continuar enseguida. Voy a cambiar de diapositiva para que veamos la acción combinada de las drogas. Entonces, bien, vamos a pasar a compartir ese hecho también. A ver, aquí, perfecto. Ya, otro elemento importante, si se quiere, dentro de la actividad o de la acción, si se quiere, de los fármacos, es la interacción entre fármacos, porque los médicos, muchos de los médicos tienen la tendencia, si se quiere, de tratar de recetar lo que más puedan, ¿no? Con respecto a los fármacos, es decir, llenan las recetas de fármacos. Y entonces eso vamos a ver en este capítulo. Voy a agrandar la diapositiva. Entonces, ustedes ya tienen ahí, ¿no? La interacción que se puede llevar a cabo por parte de las drogas cuando en una receta tenemos 2 o 3 medicamentos. Entonces podemos encontrar el sinergismo y el antagonismo. Entonces, ¿a qué denominamos sinergismo? Entonces ustedes tienen ahí, llámese sinergismo, entonces al aumento de la acción farmacológica de una droga por el empleo de otra. Entonces, fíjense, muchas veces cuando mezclamos medicamentos, vamos a ver un poco más adelante, entonces podemos obtener ese tipo de sinergismo
que a veces resulta beneficioso, pero en otros no. Y eso lo vamos a explicar. Luego existe el antagonismo también, que es la disminución o anulación de la acción farmacológica de una droga por acción de otra. O sea, mezclamos a veces drogas y entonces si se produce un antagonismo, de nada sirve que le demos la primera o la segunda, porque entre las dos anulan su acción farmacológica. Entonces, no es bueno recetar un montón de medicamentos y peor aún si uno no sabe. Entonces, clases de sinergismo, va a haber un sinergismo de suma. Ahora, ¿qué pasa con este sinergismo de suma? Se dice que hay sinergismo de suma cuando la respuesta farmacológica obtenida por la acción combinada de dos drogas es igual a la de sus efectos individuales. Muy bien, vamos a hablar entonces de este ejemplo. Lo voy a tratar de explicar de la mejor manera posible. La aspirina es un AINE. ¿Qué quiere decir AINE? Analgésico antiinflamatorio no esteroideo. ¿Y qué es la fenacetina? También es un AINE. Entonces, si nosotros mezclamos, digamos, una aspirina con la fenacetina, vamos a encontrar que si diésemos uno solo, es exactamente lo mismo. A ver, ¿qué hace la aspirina en sí en el organismo? Calma el dolor, generalmente, digamos, de baja intensidad a moderada intensidad. ¿Qué hace la fenacetina? Calma el dolor de baja y mediana intensidad. Hasta ahí, empate, aspirina y fenacetina. La aspirina baja la temperatura, la fenacetina también. Entonces, ambos son antitérmicos. ¿Hay alguna diferencia entre los dos? No. La aspirina produce, digamos, evita, mejor dicho, la agregación plaquetaria. La fenacetina hace exactamente lo mismo. Entonces, fenacetina y aspirina siguen siendo exactamente lo mismo. La aspirina produce efectos antiinflamatorios, la fenacetina también. Entonces, los dos son iguales. ¿Y por qué entonces vamos a combinar la cosa? Vamos a combinar la aspirina con la fenacetina. Vamos a ver, la aspirina, por decir una cosa, viene de 500 miligramos, también de 100 miligramos. Bueno, entonces damos la mitad de esa aspirina y la mitad de la fenacetina. ¿Y qué ganamos dando la mitad de aspirina y la mitad de fenacetina? Que la aspirina tiene un problema serio porque tiene una acción irreversible y por lo tanto es un AINE que produce fácilmente úlceras. La fenacetina no, porque no tiene una acción de tipo irreversible. Si mezclamos las dos, vamos a obtener el mismo efecto, es decir, va a bajar la temperatura, va a ser un antiinflamatorio, va a ser un antiagregante plaquetario, va a ser un analgésico. Entonces, se sigue teniendo todas las virtudes de los AINES y lo único que se ha cambiado es que no tenga una acción irreversible como ocurre con la aspirina y por lo tanto genere menos con menor frecuencia la suma aspirina y fenacetina, esa combinación, es igual a la de los efectos individuales. ¿Cuáles son los efectos individuales? De nuevo, vuelvo a repetir, calma el dolor, o sea, es un analgésico, baja la temperatura, es un antitérmico, es un antiinflamatorio y es un antiagregante plaquetario. Ambos son exactamente lo mismo, por eso dice, la acción combinada de los dos es igual a la de los efectos individuales. Pero ¿qué estamos haciendo? Al final de cuentas tenemos que hacerle comprar aspirina y fenacetina para hacer esa combinación para evitar las úlceras y le estamos encareciendo el medicamento al paciente en vez de buscar un medicamento solo. No es verdad, solamente usa este tipo de sinergismo para minimizar, no para hacer desaparecer, para minimizar los efectos adversos, nada más, porque sigue teniendo la misma actividad aunque le den solo. Entonces no sirve ese sinergismo, solamente encarecen al paciente. Ahora, aquí en esta otra parte, ¿no? Tenemos el sinergismo de potenciación. Ahora, aquí vamos a ver,
cuando dos drogas son administradas simultáneamente y la respuesta obtenida es mayor, fíjense, ya aquí no es igual, es mayor que la correspondiente a la suma de los efectos individuales, se dice entonces que estamos enfrente de un sinergismo de potenciación. Por ejemplo, la asociación de trimetoprim sulfamethoxazol. Entonces, explicamos. El trimetoprim fue una droga que estaba siendo investigada para el tratamiento del paludismo, pero descubrieron que tenía una acción antibacteriana, sobre todo sobre los gérmenes gram positivos, sobre gérmenes gram positivos, o sea, estafilococo, estreptococo, etcétera, etcétera. En cambio, el sulfamethoxazol es una sulfa. Y entonces, esta sulfa, este sulfamethoxazol, es un antibiótico que destruye sobre todo los gérmenes gram negativos. Entonces, si yo le doy solito el trimetoprim, solo tengo un medicamento que me destruye gram positivo. También, a ver, voy a decirlo de manera sincera. Tiene una fuerte acción sobre gérmenes gram positivos, pero afecta a algunos gram negativos, algunito, 2, 3, 4, digamos. Pero sin embargo, su mayor actividad la ejerce sobre los gérmenes gram positivos. En cambio, el sulfamethoxazol también actúa sobre gérmenes gram positivos, pero sobre todo lo hace en gram negativos, por ejemplo, Escherichia coli, Shigella, Salmonella, etcétera, etcétera, todos los gram negativos. Entonces, también actúa sobre gram positivo, sí, también, pero en muy escasa, digamos, podríamos decir, acción farmacológica. Entonces, ¿qué debería yo hacer? Mezclar el trimetoprim con el sulfamethoxazol, porque el trimetoprim me destruye gérmenes gram positivos y el sulfamethoxazol gram negativo, y entonces tengo un antibiótico de amplio espectro asociando esto. Entonces, por eso se llama sinergismo de potenciación, porque sí, el trimetoprim, pero si los combino, entonces va a agarrar gran cantidad de gran positivo como gran cantidad de gran negativo. Y con eso estoy generando un sinergismo de potenciación. Ahora, aquí existe otro tipo de sinergismo, como pueden observar ustedes, que se llama sinergismo de facilitación. Entonces me van a prestar atención porque este sí que es más complejo y es mucho más difícil de explicar aquí, pero vamos a tratar de hacerlo. Entonces dice, cuando una droga es inactiva en un sentido, fíjense, está hablando que la droga es inactiva, no tiene actividad, pero es capaz de incrementar la respuesta farmacológica de otra que es activa en dicho sentido, estamos enfrente de un sinergismo de facilitación, porque la primera, pese a que es inactiva, está facilitando la acción farmacológica de la segunda. Entonces vamos a hablar de la siguiente manera. La adrenalina, si la aplicásemos en el ojo, va a provocar una dilatación de la pupila que se llama midriasis. Entonces, esta droga en el ojo tiene una actividad importante, ¿no? Dilatando la pupila. Entonces, estamos hablando de que esa es la droga activa. Sin embargo, ¿no? Si pusiésemos o instilásemos en el ojo, ¿no? Cocaína, la cocaína no tiene ninguna actividad sobre la pupila, no pasa nada. Pero ¿qué tal si nosotros le administramos cocaína, digamos de manera local, gotas, digamos al ojo? Ya sabemos que no va a tener actividad, no va a dilatar la pupila, y luego le administramos adrenalina. Si nosotros a un paciente le hubiésemos solo administrado adrenalina, vamos a suponer que la pupila mide 1 milímetro. Cuando le hemos administrado adrenalina, aumentó a 2 milímetros el tamaño de la pupila, pero cuando le hemos administrado la cocaína, aumenta casi a 3 milímetros el tamaño de la pupila. ¿Qué es lo que ha ocurrido entonces? La cocaína, que no tiene acción sobre la pupila, ha facilitado la acción de la adrenalina y ha hecho que la adrenalina genere una mayor dilatación, digamos, de la pupila. Por ejemplo, la cocaína y la adrenalina en la membrana nictitante del gato
Los gatos, recuerden que dilatan mucho sus pupilas para ver de noche, no ocurre lo mismo con nosotros. Ahora vamos a hablar de los antagonismos. El antagonismo, entonces, es al revés que el sinergismo. Son drogas que anulan los efectos de los fármacos. Entonces, a ver, voy a dar, digamos, no un ejemplo farmacológico, pero quiero que lo entendamos de buena manera. Las tetraciclinas, estoy hablando de la tetraciclina sobre todo, no otros derivados de la tetraciclina, antes, no ahora, porque está terminantemente prohibido en pediatría, dar a los niños las tetraciclinas. Son antibióticos de amplio espectro y se solían dar para las diarreas, para todo ese tipo de cosas. Hoy en día están, digamos, destinadas a algunas patologías especiales. Entonces la gente decía, ¿y con qué le voy a dar esta tableta molida de tetraciclina? Dale con leche, dice. Bueno, ahora le voy a explicar la cosa. Si le dan con leche, claro, armaron un lío bárbaro. ¿Por qué? Porque las tetraciclinas se unen al calcio de la leche. Al unirse al calcio de la leche no se absorben. Ese elemento de unión de las tetraciclinas con el calcio se denominan quelatos. Y esos quelatos no dejan que se absorbe la tetraciclina. Y si no se absorbe la tetraciclina, están generando un antagonismo. Entonces, eso es lo que vamos a hablar ahora aquí. Entonces, ¿qué es el antagonismo competitivo? Se produce cuando una droga de estructura semejante a una droga agonista se fija en los receptores de aquella, pero siendo inactiva, fíjense, esa droga no tiene actividad, pero siendo inactiva de por sí no produce respuesta e impide que se fije en dichos receptores. La droga agonista en esta forma no puede producir sus efectos. Por ejemplo, la atropina. La atropina es un alcalde. Ya casi estamos todos, hay 66 personas en el aula virtual, entonces vamos con esta otra persona, Morón Guzmán, somos 67, entonces entramos y compartimos de nuevo. Entonces está aquí en esta diapositiva hablando sobre el antagonismo competitivo y habíamos puesto como ejemplo, como dice aquí en la diapositiva nomás, ¿no es cierto?, el tipo de antagonismo, digamos, competitivo. Y vamos a poner el puntero y ya. Listo. Entonces, perfecto. Entonces, ¿qué es la atropina? Es un alcaloide de las solanáceas, eso estaba explicando, que sirve para bloquear, digamos, a la acción de la acetilcolina. ¿Por qué la bloquea? Porque tiene casi igual estructura que esta acetilcolina. Al tener, entonces, la atropina ocupa ese receptor, y al ocupar ese receptor no la deja entrar a la acetilcolina. Fíjense, esta atropina no tiene actividad. Lo único que hace es que su estructura química se liga a la estructura química de los receptores de la acetilcolina y no la deja actuar, no deja que ella se sitúe en ese receptor, nada más. Eso hace. No es que tenga alguna actividad. Y al no tener actividad, entonces la acetilcolina no puede actuar y por lo tanto se produce la acción antagónica de esta atropina. Entonces, una de las condiciones para que se genere el antagonismo competitivo es que esta droga que es inactiva tiene que tener similar estructura química
a la droga agonista, porque esta es una antagonista y esta es una droga agonista. Entonces, eso es importante para tener en cuenta, digamos, cuando hablemos de antagonismo competitivo. En cambio, el antagonismo no competitivo, y mal llamado antagonismo fisiológico, ocurre en el caso de dos drogas de estructura química diferente. Ya no tienen similar estructura, más bien tienen, digamos, una composición química totalmente diferente. Una cosa es una cosa y la otra es otra. Que por lo tanto ocupa dos clases de receptores diferentes, dando lugar entonces a efectos opuestos por los que se anulan mutuamente. Por ejemplo, la histamina, que es una droga vasodilatadora. Recuerden cuando han hablado de inflamación, ¿no es verdad? En fisiología han hablado de la histamina. Cuando se produce un efecto inflamatorio, entonces las células que están situadas en el proceso inflamatorio liberan histamina. ¿Cuál es la finalidad de vasodilatar? ¿Para qué? Para que haya mayor flujo sanguíneo y lleguen más elementos digamos, elementos formes de la sangre, como los leucocitos, linfocitos, neutrófilos, basófilos, etcétera, etcétera, ¿no verdad? A defender a los organismos. Entonces, la histamina tiene su propio receptor, que son los receptores histaminérgicos, y la adrenalina. La adrenalina, ¿no es verdad? Es una droga vasoconstrictora y tiene no receptores histaminérgicos, tiene receptores alfa, beta, nada más. Y existen alfa 1, alfa 2, quieran ustedes, y tienen beta 1, beta 2 y beta 3. Entonces, en ese entendido, ¿no? Actúan sobre receptores diferentes, pero la acción es diferente también. La vitamina provoca vasodilatación y obviamente caída de la presión arterial, si ustedes quieren. Por ejemplo, si alguien tiene una alergia, le va a provocar un shock anafiláctico. Un shock significa caída de la presión arterial. ¿Y con qué usted va a anular eso? Aplicándole adrenalina. Si le aplica por vía, digamos, subcutánea o intravascular, digamos, adrenalina, lo saca del shock, ¿no? Y quedaría ya la anafilaxia, que es la parte alérgica. Entonces, esto se llama antagonismo no competitivo por esa razón. Después existe el antidotismo. Tenemos un antidotismo químico, por ejemplo, el bicarbonato de sodio. Si alguien agarra ese carbonato que venden para que mastiquen coca, se compra, pone una media cucharilla en un vaso con agua, lo bate, se lo toma, entonces va a neutralizar químicamente el ácido clorhídrico. A eso se llama antidotismo químico. Pero también existe un antidotismo farmacológico, por ejemplo, el alcohol puede ser contrarrestado por la cafeína, porque el alcohol, vuelvo a repetir, es la base de los anestésicos generales. Por lo tanto, el alcohol tiene una acción anestésica. Sin embargo, la cafeína es un estimulante de la corteza cerebral y por lo tanto tiene una actividad totalmente diferente a lo que es el alcohol. Por eso algunas personas que se toman unos tragos de alcohol dicen para que mejore hay que darle una taza de café, porque el café tiene, digamos, la cafeína que, digamos, antagoniza o sirve de antidotismo farmacológico. También se puede utilizar este término de antidotismo, ¿no? Sobre las mordeduras, por ejemplo, de serpientes o las picaduras de algunos todas esas cosas. Se utilizan estos sueros que resultan ser, digamos, antídotos de las picaduras de ciertos animales. Ahí tenemos la mordedura de una serpiente venenosa, por ejemplo. Entonces se pone el suero antiofídico para provocar un antidotismo. Son antídotos, ¿no es verdad? Entonces los venenos usa también ese término para que quede claro. Entonces, importante tener presente. Y con eso hemos terminado lo que se denomina, ¿no es verdad?, farmacodinamia, o sea, acción de los fármacos. Ahora vamos a ver otro capítulo que es la farmacocinética. Entonces nos vamos a dirigir a ese tipo de receptor. A ver, aquí tenemos farmacodinamia, esto también. Vamos a ver si lo tenemos aquí. No lo tenemos. Bueno, vamos a
entonces, un segundito, me esperan. Ya no. Vamos acá. Y entonces nos metemos a este caso. Muy bien. Vamos a compartir. Y compartir. Muy bien. Aquí tenemos entonces la farmacocinética, es la tercera parte de la división de la farmacología. Farmacognosia fue la primera, farmacodinamia la segunda, farmacocinética la tercera. Esta farmacocinética comprende varias etapas, por ejemplo, la absorción del fármaco, ¿no? Si se aplica por vía sublingual, digamos, si se la administra por vía oral y cae al estómago, si se absorbe en el estómago, podemos también observar si se absorbe, ¿no? ¿No es verdad? Por el intestino delgado, el intestino grueso y demás cuestiones que vamos a ver, ¿no? Con respecto a este importante, si se quiere, tema de la absorción. Luego viene, una vez que se ha absorbido, penetra a la sangre y se distribuye, luego se metaboliza, y eso es, y luego, ¿no es cierto?, se excreta, se elimina, generalmente por vía renal, aunque no es la única vía. Entonces vamos a ver cada uno de esos capítulos. Hoy, en este momento, vamos a hablar sobre todo de la absorción. Y entonces, ¿qué en realidad nos quiere decir farmacocinética? ¿Cómo la farmacodinámica era cómo el fármaco afecta al organismo, o la acción? Y ahora vamos a ver cómo el organismo afecta al fármaco. Porque, a ver, si no se puede absorber un fármaco es por culpa del organismo, no por el fármaco, digamos. Si no se distribuye de manera adecuada es porque las barreras biológicas no lo dejan pasar al medicamento. Sigue siendo el organismo que está afectando al fármaco. Si no se metaboliza o se metaboliza, entonces es el organismo el que tiene que ver. Y finalmente, si se excreta o no, ¿no es verdad? Depende del organismo humano. Entonces, en este caso, es cómo el organismo humano afecta a los fármacos. Entonces, nos vamos a meter a la primera parte, que es la absorción. Entonces, hay un término que se llama transferencia. Entonces, para que los fármacos pongan en contacto con los receptores, eso hemos visto, a una concentración adecuada para producir su acción, entonces es necesario que la droga penetre en el organismo en forma lo suficientemente rápida como para que se den los procesos de biotransformación y expresión de las drogas. Entonces, importante esto. Entonces, la primera parte sería, y la que vamos a tocar ahora, tiene que absorberse el fármaco para pasar a la circulación y así ese medicamento, fármaco, sustancia farmacológica pueda interactuar con las, digamos, células del organismo, las diferentes células del organismo. Si no hay una buena absorción, entonces no hay una buena acción del fármaco. Y entonces vamos a ver el día de hoy la primera parte llamada absorción. Después vamos a ver la biotransformación y la excreción, como dice en esta parte, digamos, de la diapositiva. Entonces nos vamos a meter a la segunda imagen de la diapositiva. Por lo que la transferencia entonces comprende los procesos de absorción, distribución, biotransformación y excreción. Quiero además enfatizar que muchos de los libros no hablan de estos 4 procesos, sino de 5. La primera sería la liberación, número 2, la absorción, número 3, la distribución, biotransformación y excreción. Eso de la liberación, digamos, yo generalmente no lo he tomado en cuenta porque me parece más interesante hablar directamente de la absorción, porque el fármaco obligatoriamente por sus componentes tiene que generar una adecuada liberación del medicamento y producir entonces luego una absorción adecuada, una distribución, una biotransformación y una excreción. Bueno, aquí tenemos las vías de administración, porque cuando nosotros administramos un medicamento para que se absorba, podemos aplicarlo por vía rectal, lo podemos aplicar por vía oral,
esta vía oral tiene varios lugares donde se pueden absorber los fármacos, por ejemplo, puede ser el estómago, el intestino delgado, ¿no es verdad? E incluso el intestino grueso. Dentro de esta vía oral también está la vía sublingual, donde se aplica el medicamento, las vías enterales, ¿no es verdad? La vía intramuscular, la vía intravenosa, la vía subcutánea, que generalmente se usa agujas para poder aplicar los medicamentos tanto por vía intramuscular como por vía intravenosa y la vía subcutánea. La vía oftálmica, la aplicación del medicamento a nivel, digamos, de la conjuntiva, como tenemos aquí, que sería una acción, digamos, local. La vía óptica, la aplicación a través del conducto auditivo, la vía peridural que usan sobre todo los anestesiólogos, pero también los médicos pediatras, los de medicina interna, los emergencistas pueden usar esta vía para extraer líquido cefalorraquídeo y los traumatólogos generalmente también usan esta vía, que es la vía intraarticular, sobre todo para los problemas de tipo inflamatorio que se llevan a cabo en las articulaciones. Bueno, la absorción se denomina absorción entonces al pasaje de los fármacos, como pueden observar ustedes ahí en la diapositiva, desde el exterior hacia el interior del organismo y luego a la circulación. Entonces, las vías de absorción son los lugares de penetración de los fármacos, mientras que las vías de administración que les he mostrado en la diapositiva anterior son los lugares por donde se administran los medicamentos. Fíjense que hay vías de absorción y hay vías de administración. Estas de absorción son los lugares por donde se absorben o penetran los fármacos, mientras que los de administración son los lugares por donde se suministra el fármaco. Entonces, eso. Las vías de administración pueden ser las vías mediatas, sin efracción de la piel, por ejemplo, la vía vaginal, la conjuntival, la óptica, la dermis. En cambio, las vías inmediatas, las que actúan y pueden generar una actividad mucho rápida de los fármacos, se denominan vías inmediatas o parenterales. Y eso ocurre con efracción de la piel, por ejemplo, la vía subcutánea, la vía la vía intramuscular, raquídea, subdural, etc. Entonces, importante también tener presente esos conceptos. Entonces, mecanismo, en este caso tenemos, ¿no?, de la absorción. Las membranas que la droga debe de atravesar para actuar están presentadas por el epitelio gastrointestinal, si es que alguien va a tragarse una tableta, una cápsula o una suspensión o la forma en que venga el medicamento. Puede también aplicarse en parches, en cremas, en lociones, en ungüentos, etcétera, ¿no?, por vía cutánea. También se puede utilizar la vía respiratoria, sobre todo para los gases, ¿no?, cuando se tratan de los anestésicos generales inhaladores, sobre todo, ¿no?, y a nivel del endotelio capilar y de la membrana celular o plasmática. Esa membrana celular o plasmática se constituye en la barrera principal para evitar, digamos, o en todo caso permitir el acceso de los fármacos y que tengan sus acciones, digamos, en las diferentes células de los tejidos, que además esos tejidos forman órganos y sistemas del organismo humano. Entonces, aquí tenemos, digamos, la absorción, ¿sí?, ¿no es verdad?, es la que alcanza un fármaco después de la administración. Entonces disminuye en dos factores. Primero, la concentración plasmática, y puede aumentar la concentración tisular, ambas paralelamente. Entonces eso ocurre en la distribución, puede disminuir la concentración plasmática y aumentar la tisular por un proceso de distribución, o ambas pueden disminuir, ¿no es verdad?, si se elimina el fármaco. Recordemos el pH presente también en el organismo. Recuerden que el ser humano no tiene un pH, y todo lo que vamos a aprender ahora siempre tienen que tener en cuenta el pH. Muy bien, entonces repasemos. El pH del plasma sanguíneo arterial es de 7.4, pero el plasma, ¿no?,
de la sangre venosa no tiene un pH de 7.4, tiene un pH de 7.35. Ambos pHs, tanto el arterial como el venoso, son alcalinos porque el 7 es un pH neutro. Entonces, cuando hablamos de 7.4, estamos hablando de un pH alcalino. El estómago tiene un pH de 1.3 a 2. Entonces, ese pH del estómago, fíjense, si yo me tomo un fármaco y cae a mi estómago, no va a caer a un pH de 7.4 ni 7.35, va a caer a un pH de 1.3 a 2. Entonces, ese es un pH ácido. ¿Por qué? Porque el estómago produce ácido clorhídrico. Y la orina, ¿no? Puede tener un pH de 8, pero lo normal es que sea de 5.5. Entonces, el pH de la orina es ácido, pero puede llegar hasta 8, como también puede llegar hasta 4. Hasta ahí se considera, digamos, el pH. Entonces, como ustedes pueden observar, no los pHs en el organismo son todos iguales. Por ejemplo, a nivel de la boca, el pH es 6.8, así que los besos no son dulces, son ácidos, ¿no? Solamente en el romanticismo, en la parte romántica, uno puede decir que el beso no es dulce. El beso es ácido, porque puede oscilar de 6.8, en algunos casos, digamos, a 7. Por los ¿verdad? Ponen bicarbonato en la cavidad bucal para que se pueda absorber la cocaína. En el intestino delgado, en la segunda porción del duodeno, el pH es 6.8. Entonces sigue siendo ácido. Entonces el estómago, la orina, la boca, ¿no? Tiene un pH 6.8. Entonces, eso es importante tenerlo presente porque las drogas pueden estar en todos esos medios y van a cambiar su conducta dependiendo del pH de cada región. Entonces, las sustancias se absorben generalmente en estado de solución. ¿Por qué dicen estado de solución si yo me he tomado una tableta? ¿Pero con qué la toma la tableta? Con agua. ¿Y dónde va a caer? Al estómago? Bueno, pero yo no voy a tomar ninguna tableta, voy a poner una tableta debajo de mi lengua para que se absorba y la saliva. Entonces eso va a disolver, digamos, el medicamento y se va a formar una solución. Entonces, lo que es por vía oral y vía parenteral son soluciones, pero también los fármacos pueden estar en estado gaseoso y eso obligatoriamente tienen como lugar de absorción el pulmón. Entonces, hay aerosoles que usan los asmáticos, por ejemplo, ¿no? Los anestesistas usan digamos, gases inhalatorios como el alotano, sevoflorano, enflorano, etcétera, etcétera, que son anestésicos, incluyendo, si ustedes quieren, el éter. Entonces van a estar en estado gaseoso y otras sustancias que vienen en aerosoles, como el salbutamol, fenoterol, etcétera, etcétera, que puedan venir, digamos, también en aerosoles, se absorben por vía pulmonar. Los mecanismos que rigen dicho pasaje son de dos tipos, el transporte pasivo y el transporte activo. Hemos hablado esto no conmigo, sino en fisiología, han llevado ampliamente este transporte activo y pasivo, pero es bueno recordarlo porque los fármacos, por mucho que sean fármacos y no sean sustancias en realidad, digamos, creadas por nuestro organismo, sino es creadas por el ser humano, otra cosa diferente, ¿no? Que se han extraído de los vegetales, animales, minerales, son naturales o son sintéticos en el laboratorio, tienen que pasar esa barrera llamada membrana celular, membrana placentaria, barrera hematoencefálica o lo que sea, digamos, por estos mecanismos de transporte pasivo y transporte activo, porque son los mecanismos que el organismo humano permite que lo haga. Entonces, aquí en esta diapositiva podemos ver esos transportes. Fíjense, aquí dice transporte pasivo en este rectángulo de color celeste, ¿no? Donde vamos a tener la difusión simple, que son moléculas de pequeño tamaño como el etanol y los gases, por ejemplo, el oxígeno y el dióxido de carbono, pueden pasar directamente a través de la membrana por simple difusión. Sin embargo, existe la difusión facilitada, que es esta de aquí, que usan transportadores carrier
para poder transportar, digamos, diferentes elementos sin gasto de energía. Entonces, ¿no? Ahí también tenemos. Y finalmente tenemos el transporte activo, donde sí obligatoriamente se gasta energía a través del ATP, sobre todo en lo que se denomina bomba sodio-potasio ATPasa. Entonces, ahí tienen los diferentes ejemplos. Entonces, este transporte pasivo se realiza a favor de un gradiente de concentración, es decir, las moléculas van a pasar de un lugar de mayor concentración a otro lugar de menor concentración. No se necesita energía y se realiza por vía paracelular o transcelular. En cambio, el transporte activo van en contra de un gradiente de concentración, necesita de energía y se realiza por la vía transcelular, como pueden observar ahí en la diapositiva. Entonces, nos vamos a meter primero al transporte pasivo. Es el movimiento entonces de sustancias a través de las membranas siguiendo las leyes físicas por diferencia o gradiente de concentración. Puede también ocurrir ese pasaje cuando existen potenciales eléctricos, como ocurre, por ejemplo, en el sistema nervioso y en el aparato cardiovascular, ¿no? La presión hidrostática, gaseosa u osmótica o los procesos implicados en este tipo de transporte pasivo está la difusión simple, la filtración, que vamos a ver enseguida. Entonces, este transporte pasivo, recordemos que no gasta energía y va desde un gradiente de alta concentración a un lugar de menor concentración. Por ejemplo, el sodio en el líquido extracelular, entonces, está en una concentración de 142 a 145 miel equivalentes por litro. Sin embargo, en el interior de la célula está a 10 o 15 miel equivalentes por litro. Entonces, ¿dónde hay mayor concentración? En el líquido extracelular. Entonces, ese sodio, cuando la membrana se permeabilice para esa sustancia, ya sea por voltaje o por ligando, se haga mucho más permeable, entonces ese sodio pasará del líquido extracelular al intracelular, provocando la despolarización. Entonces es importante el proceso de difusión, como estamos mencionando ahí. Aquí, de nuevo, tenemos el transporte pasivo. Dentro de eso tenemos la difusión simple. Aquí tienen, por ejemplo, el pasaje del dióxido de carbono, la difusión facilitada por transportadores carrier, ¿no? Y aquí tenemos de nuevo esa difusión por canales, ¿no? Por donde entra el sodio, que también es una difusión facilitada porque este canal está permitiendo el ingreso del sodio y no requiere el uso de energía como acabamos de mencionar. Ahora, esta difusión simple es el pasaje de sustancias disueltas o también gases a través de la membrana, ¿no? Como consecuencia entonces de un gradiente de concentración a ambos lados. Existe pues un gradiente de presión osmótica para las soluciones y una de presión parcial para los gases. Entonces, de nuevo, se habla de gradiente de presión osmótica para las soluciones, ¿no? Mientras que se habla de presión parcial de oxígeno o presión parcial de dióxido de carbono, porque ambos son gases. Entonces, ahí tenemos también este tipo de difusión. Entonces, aquí en esta parte ya de la diapositiva, vamos a tener por lo que, entonces, la velocidad del transporte depende también de la constante de permeabilidad. O sea, en pocas palabras, recuerden que las membranas celulares son lipoproteicas y entonces esa, digamos, estructura lípida hace que permita el pasaje de sustancias, sobre todo, digamos, lípidas más que, digamos, hidrófobas. Entonces, esa permeabilidad de la membrana celular, que está determinada por el coeficiente de participación que se llama liposolubilidad de la droga, entonces va a depender de la liposolubilidad de la droga. Entonces vamos a ver ya dos cosas. Primero, el tamaño de la molécula entra en juego. Después, la liposolubilidad de la droga. Y si esas drogas son ácidos o bases débiles, entonces también entra el medio, o sea, en pocas palabras, el pH.
La mayor parte de las drogas que atraviesan las membranas celulares por difusión simple lo hacen por su alta liposolubilidad, ya que los poros de la membrana miden apenas 0,4 nanómetros, son muy pequeñas y por esa vía podría pasar los gases, por ejemplo, el oxígeno, el dióxido de carbono y también el etanol, que es el alcohol que consumen los alcohólicos, ¿no? Entonces faltan 10 minutos para que termine y luego cuando termine, entonces nos retiramos de la clase. La mayoría de las drogas son ácidos o bases débiles que están parcialmente ionizadas y quiero que tomen en cuenta a esta ionización. Cuando una droga está ionizada quiere decir que atrapó hidrogeniones, o sea, moléculas de hidrógeno. Si está no ionizada, se desprende de esas moléculas de hidrógeno. Y solo la forma no ionizada de esos compuestos liposolubles, que pueden ser ácidos o bases débiles, pueden atravesar las membranas. Solo la porción no ionizada, la que no está unida a los hidrogeniones. Pero si están ionizadas, entonces va a ser mucho más difícil que pase, digamos, las membranas celulares. Los iones son hidrofílicos polares y muy poco solubles, por lo tanto, solo las primeras podrán atravesar la membrana celular por simple difusión, como ustedes pueden ver ahí en la diapositiva. El grado, entonces, de ionización de estas drogas está dado por el parámetro pK, que quiere decir constante de disociación, pero cuando la sustancia está en una solución, dicha ionización va a depender del pH. Y ya recuerden que hace un momento le he dicho que el ser humano no tiene un solo pH, entonces es complejo. A ver si nos podemos entender. Si yo agarro y mastico coca, que es una base débil, la coca, entonces en un medio ácido se encuentra bajo la forma ionizada y por lo tanto no se puede absorber. Si alguien cree que el tomarse una taza de té de coca le calma el dolor por la cocaína, está totalmente errado, porque la cocaína es una base débil y en un medio ácido se encuentra bajo la forma ionizada y no puede atravesar la barrera, digamos que serían las células cilíndricas del estómago, ni siquiera las intestinales, porque el pH en el intestino delgado sigue siendo ácido de 6,8. Entonces, ¿por qué la gente mastica coca? Porque pese a que la boca tiene un medio ácido, entonces al ponerse coca más bicarbonato, alcalinizan la boca y entonces ya ese pH sube a 7, 7,1, 7,2 y entonces ese pH de la boca de ácido se ha convertido en alcalino. Al volverse alcalino y al ser la cocaína una base débil, entonces sí se puede absorber a través de la mucosa bucal. Entonces, ¿cómo se encuentra la droga en ese medio que han alcalinizado? Se encuentra bajo la forma no ionizada. Y esa forma no ionizada es la única manera en que puede penetrar un fármaco. Y recuerde que la ionización depende de los hidrogeniones que se adhieren a la molécula. Cuando se encuentra bajo la forma no ionizada, quiere decir que no tiene hidrogeniones, la molécula o el fármaco, y por lo tanto puede penetrar siempre y cuando sean liposolubles además y sean de molécula pequeña, porque si no lo son, tampoco podrán pasar, aunque digamos sea compatible con el pH. Para resolver este problema existe lo que se denomina ecuación de Henderson-Hasselbalch, que es la que resuelve el problema, digamos, y ahora la gente dirá, ¿para qué pues estamos aprendiendo todo esto? Bueno, primero, para que ustedes puedan entender por qué los masticacoca ponen, digamos, bicarbonato. Así que si el gobierno del MAS dice que coca no es cocaína, es mentira. Sigue siendo cocaína, que quede claro, siempre y cuando mastiquen con bicarbonato. Para eso estamos aprendiendo. Y en segundo lugar, hay muchas patologías dentro de la medicina
Voy a poner un ejemplo que podría ser incluso la diabetes. Hay harto paciente diabético que puede entrar en acidosis metabólica. Y si se trata de eso, quiere decir que el pH del cuerpo, de ser, digamos, 7,35 en sangre venosa y 7,4 en sangre arterial, se ha modificado y por eso se está hablando de una acidosis metabólica. Y también hay una acidosis respiratoria, que quede claro. Y también, obviamente, lo contrario, una alcalosis metabólica o una alcalosis respiratoria. Por lo tanto, los fármacos que se comportan de manera adecuada en un paciente que no tiene modificaciones del pH, sí se van a modificar cuando se altere el pH del organismo humano. Si ocurre eso, entonces ustedes no van a tener una respuesta farmacológica adecuada. Eso que quede claro también. Después lo vamos a hablar en algunos ejemplos un poquito más adelante. Entonces, por ejemplo, aquí en la diapositiva tiene una membrana, ¿no? Que separa dos soluciones, una que está en un pH de 7 y el otra que está en un pH 1, que contienen un ácido débil, ¿no? Cuya constante de disociación o pK es 4. Cuando se alcanza el equilibrio entre ambos lados de la membrana, o sea, aquí hay una membrana que separa una solución con pH de 7, que es neutro, y una solución con un pH de 1, y aquí está la membrana celular en medio donde está ahí. Entonces, dice aquí, cuando se alcanza el equilibrio entre ambos lados de la membrana, como solamente pasa la porción, otra vez repito, no ionizada, la que no está unida a los hidrogeniones, la concentración de la misma será Por ejemplo, vamos a ver ese ejemplo aquí. Tenemos la aminopidina, que es una base débil, como ustedes pueden observar ahí, ¿no es verdad? Y entonces aquí tenemos el lípido, o sea, la membrana celular. Aquí tenemos el jugo gástrico, que tiene un pH de 1,4, y aquí tenemos el plasma, digamos que tiene un pH 7,4. Como solo la fracción no ionizada puede atravesar esta membrana, entonces a ambos lados de la membrana, tanto en el plasma como en el estómago, será de 1. Es decir, hay un equilibrio entre los dos lados. Sin embargo, la forma ionizada, fíjense, en el lugar del ácido se encuentra 1 en 1000. Sin embargo, en el otro lado, en el plasma, se encuentra, y vamos a contar, 0 entero, décima, centésima y milésima. 0, una milésima de concentración tendrá, ¿no es verdad?, en el plasma sanguíneo. Entonces, la forma ionizada no es igual en un lado como en el otro de la membrana. Sin embargo, la no ionizada sí se encuentra en equilibrio, y se encuentra en equilibrio porque como pasa si se quiere, de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, entonces va a llegar a un equilibrio. Eso es lo que nos está mostrando, ¿no es cierto? Cuando hablamos de administración de fármacos, hay que tener en cuenta todas esas, digamos, esas particularidades. Ahora, la difusión facilitada, vamos a hablar de los transportadores carrier. Se entiende por difusión facilitada, entonces, el pasaje de sustancias a través de una membrana debido a un gradiente de concentración, pero que dicho movimiento no puede explicarse como una difusión simple, ya que las sustancias no son lo suficientemente liposolubles como para poder atravesarla. Entonces, ¿cómo la atraviesan? Entonces la atraviesan por unos transportadores denominados transportadores carrier. Como vemos aquí, este de aquí es un transportador, entra la molécula, aquí ya está dentro de este transportador, aquí dice proteína carrier, ¿no? Entonces esa proteína agarra y permite el pasaje de la glucosa. Entonces está una molécula de glucosa que por sí misma no puede atravesar la membrana, y entonces usa este tipo de transportadores, ¿no? Que no gastan energía, pero que permiten el ingreso de la glucosa de esa manera.
Entonces, en esta otra parte de la diapositiva, la explicación de este mecanismo de transporte es por la presencia, ¿no?, de los transportadores carrier específicos en la membrana celular que transforman a las drogas en liposolubles. Puede presentar el fenómeno de saturación por agotamiento del transportador. Recuerden que si la gente se dirige de la universidad a